pues hay que dar una panorámica muy general, sin obviar por ello los temas nucleares que se tratan en cada libro. Y en el camino son varios, podría parecer que son fundamentalmente tres, pero luego hay un cuarto que se desdobla en un abanico muy amplio, como veremos. El camino, así como al libro de la vida, la Santa Madre le llama mi alma, o el libro de las misericordias del Señor, a los demás no les intitula de ninguna manera, solo al último, que le llama el castillo o el castillo interior, y a veces, como dice las moradas, se ha quedado las moradas, pero el auténtico título sería las moradas del castillo interior. Pero a los otros dos no les intitula, desde luego a las fundaciones no, ya viene puesto el título, el libro de las fundaciones, y a este le dice el librillo, o el Pater Noster. Es un libro que no escribe tanto en un inicio, en un primer movimiento, por obediencia a los confesores como todos los demás. Todas las obras grandes, las meditaciones sobre los cantares propiamente no las escribió por obediencia, sino por gusto. Son unas meditaciones muy originales porque no comenta los cantares, sino que toma pie de media docena de versículos y de ahí saca conclusiones para la vida de oración y para la vida religiosa concreta. Los capítulos 2 y 3 de las meditaciones sobre los cantares son extraordinarios para la vida religiosa. Pero a uno de sus confesores, Yanguas, le pareció muy osado que una monja comentase los cantares y se lo mandó quemar. Y dicen los procesos que ella lo quemó sin mostrar mudanza de semblante, pero sabía que ya corrían copias por todos los conventos. Bueno, ese es el de los cantares. Pero este del camino de perfección, que se le ha llamado así después, que no es título puesto por la Santa Madre, surge como una flor espontánea, una necesidad natural, cuando ella funda su Padomarcico de San José de Ávila, que es lo único que pensaba hacer. Ella no pensaba reformar una orden, y mucho menos fundar la nueva, que es la que hizo. No es una reformadora Santa Teresa, es una fundadora que comienza como reformadora. Ella piensa hacer, como decíamos ayer, un portalico de Belén, un monasterio pequeño, como los primeros ermitaños del Carmelo, copiando de las descalzas de San Francisco, o sea, con el espíritu de pobreza y de clausura de Santa Clara, subrayado por San Pedro de Alcántara, un ambiente evangélico en un rinconcito en Ávila, y para ello tiene bula del Papa para vivir allí las reglas sin mitigación y para vivir sin renta. Esa bula llega precisamente el mismo día que ella vuelve de casa de doña Luisa de Malagón, el día veintitantos de junio de 1562, llega ella a Ávila y llega la bula a Roma, el mismo día. Y entonces, pues, esos dos últimos meses son muy intensos porque ella había dejado todo, como dijimos, hilvanado, porque se había tenido que marchar a Toledo y había encargado a su hermana, Juana de Ahumada, su cuñado Juan de Ovalle, y que ya tenían a su niño Gonzalito, que lo medio resucitó la santa un día que se le cayó una pared encima, en fin. Pues ella había dejado aquello como podía, desde Toledo con cartas, en fin, pero era entonces todo muy difícil, las comunicaciones. Vuelve a Ávila y en 2 meses, como ya tiene la bula de Roma, ya puede proceder porque los frailes no le van a abortar la empresa, y las monjas tampoco. De todas maneras, ella sigue la encarnación y no tenía monjas. Ella lo que tiene son 4 chicas, jóvenes o no tan jóvenes, porque había alguna cuarentona y las demás eran treintonas, casi todas, que para entonces ya eran muy mayores, pero 4 huérfanas, pobres, y que se las había mandado una, el maestro Gaspar Daza, otra
San Pedro de Alcántara, y en fin, así los curas que conocía, dirigidas suyas de muy probada conducta y de espíritu de oración muy serio. Entonces, por fin, el día 24 de agosto de 1562, fiesta de San Bartolomé, el barrio de San Roque se despierta al tañido de una campanita ronca, porque había salido de la fundición con un agujero y así era más barata, y empieza la andadura de aquel monasterio. Todas en la capillita externa reciben los hábitos del maestro Gaspar Daza, que dice la primera misa, entran en la clausura, Santa Teresa está con ella unas horas, le viene una noche oscura terrible de si habrá hecho bien, de si no se habrá aventurado, de que va a dejar a aquellas pobres allí solas, porque tiene que volver a la Encarnación. Bueno, se hace la luz un poco en su alma, vuelve a la Encarnación, y en la Encarnación es un estrépito el que le montan, tiene que dar su descuento, como dice ella, dar su descuento al capítulo, a la priora, porque había hecho un acto de rebeldía tremendo. Según algunos, la echan a la carcelilla. Las monjas de la Encarnación enseñan la cárcel, donde había estado, pues parece que algunas semanas. No es totalmente documentado. La cosa es que ella, en cuanto puede, con permiso del provincial, que no se lo daba tan pronto por serenar las aguas, se vuelve a San José a vivir con aquellas 4 que estaban solas y se autogobernaban como podían las criaturas, sin saber latín y rezar el oficio divino, el oficio parvo de la Virgen, trabajando un poquito y haciendo muchísima oración mental, y lo que podían las 4. Y las tenía allí solas. La gente cree que fundó y ya se quedó aquí. No. Y a finales del año, según unos en octubre y según otros en enero, febrero, parece que sería un poco antes de Navidad, hacia noviembre, justo cuando hubiera celebrado la Santa, si hubiera vivido en nuestros tiempos donde todo está mundanizado también en la vida religiosa. Yo no digo que esto esté bien ni mal, pero ahora todo son celebraciones y estampitas y vídeos y calendarios y tartas por bodas de plata y de platino y de hojalata y de papel albal y de todo el viniforme. Bueno, pues ella hacía las bodas de plata, los 25 años, justo en noviembre de ese día, cuando se traslada a San José. Y se traslada con 2 monjas más de la Encarnación, que son las primeras de las 30 y tantas que irán pasando. Algunas vuelven porque no resisten la descalcez, y otras se van quedando. Una de ellas, una tal Madre Ana de San Juan Mayor, es la que pone por priora, de manera que no es la primera priora de San José. Ella se queda como una hermana, pero claro que ellos son de barajuste porque la priora no sabe llevarlas, y se vuelve por enfermedad. Por enfermedad se vuelve a la Encarnación. Y la que se vuelve por enfermedad está luego varios años haciendo de portera y de tornera y de todo la vida y por haber. Pero en fin, las cosas se dicen así. Y entonces ya se queda la Santa con ellas, y estamos a principios de 1563. Y entonces las monjitas, que ya son 8, cuando ha llegado la Santa son 8, y enseguida ya son las 13, le dicen: Madre, nosotras aquí estamos haciendo lo que podemos. Cuando ha llegado la Santa empiezan a rezar el oficio coral, que no es poco. A la ciudad le pone mucha devoción, porque eso de que las monjas rezaran el coro en latín era como si fueran canónicos. A las monjas, a la gente le daba devoción oírlas. Y entonces se queda la Santa allá al frente, la comunidad empieza a marchar y le dicen las monjas: Madre, nosotras aquí estamos haciendo lo que podemos, pero enséñenos a ser monjas, y además, sobre todo, enséñenos a hacer oración. Escríbanos algo que nosotras podemos recurrir a hacer oración. Y ella, que estaba como siempre hasta aquí, tenía en vista retocar el libro de la vida, rehacerlo, en realidad, como dijimos ayer, rehacerlo. Y sobre todo echar a andar un convento, por pobre que fuera y rudimentario. Fue comprando casitas, pegando de aquí y de allá, aquellas pobres novicias criándolas, y hasta aquí. Y entonces, como su confesor ya para esta época era el padre Báñez, dominico, fray Domingo Báñez, ella le dice: mire, con lo que salen estas ahora, que yo les escriba, que las enseñe. Sí, hágalo, póngase a ello. Entonces Báñez
es el que le da el refrendo, sin el cual no se hubiera puesto, porque a sus hijas no las tenía que obedecer, pero al confesor sí. Y se pone a escribir. Hay que ver cómo la Santa Madre escribe el camino de perfección, como escribe casi todos sus libros, los restantes, porque la vida la escribiría un poquito más cómodamente en casa de doña Luisa de la Cerda, por lo menos la primera, en el estrado que tenían las señoras en sus casas, que era un sitio elevado en el salón, con cojines en el suelo, jamugas, y allí se sentaban las señoras. Era muy usual sentarse en el suelo. Pero el camino y los otros libros los escriben en su celdita de San José de Ávila, que todavía se conserva tal cual, sentada en el santo suelo sobre un corcho de este tamaño, por el frío. Y claro, el hábito de las carmelitas, como tienen 3 dedos de gordo, es como si se sientan en un sofá. Se sientan en el suelo, hacen aquí un gurullo y es bastante cómodo. Pero vamos, en el suelo está sin apoyar la espalda en ningún sitio. Y en un pollete debajo de la ventana, con el tintero de barro lo más rudimentario, y ahí escribe sus obras. O sea que no es una mesa de despacho con ordenador y aire acondicionado y la Coca-Cola y la macetita para que te alegre la estancia. No, es así como escribe ella sus libros. Por lo tanto, el milagro no es solamente la ciencia infusa que tienen esos libros porque no salen las cuentas de una mujer que no ha estudiado nada y que escribe esto, sino el milagro es hasta físico. Una mujer muy enferma toda la vida, que se quita el sueño porque duerme 3 o 4 horas, no más, y se levanta siempre al coro con todas. Esto lo dicen todos los procesos de carácter. A la hora que se hubiera acostado, procurándose el vómito, estando muy enfermo, nunca faltó a la hora que era. Yo no digo que nada de eso, no digo. Luego los frailes y las monjas piensan que se dicen las cosas por algo. Yo digo, hablo de Santa Teresa, por acorderio, para uno haga lo que tenga que hacer. Pero ella dormía 3 o 4 horas y dedicaba el tiempo a escribir muchas cartas. Sus libros, que estuvo siempre completado, porque cada libro lo escribió unas cuantas veces, como vamos a ver. La vida 2 veces, el camino 2 veces. Pero además de los diversos códices que iban saliendo, los revisaba, porque del camino hay 2 redacciones de ella, pero hay 3 códices revisados por ella. Eso tiene mucho trabajo. Cuando escribes un libro, revisarlo y retocarlo, y aún así se te escapan muchísimas erratas, que es muy latoso y tienes que echar muchas horas. Pues eso lo hacía ella sin ordenador, sin fichero, sin nada. Pues así escribe el camino de perfección. Y el camino de perfección, ella le llama el librillo, pero no está el librillo, es un libro consistente que tiene en la primera redacción 72 capítulos y en la segunda 40. Le reordena. Y le reordena y le rehace, ahora lo veremos. Lo paradójico del camino de perfección es lo siguiente. Ella trata de escribir lo que le han pedido, un vademecum, un prontuario, un manual para hacer oración, para aprender sus monjas a hacer oración. Y entonces no les habla de oración. La pedagogía teresiana es esto. Por eso termina las moradas diciendo: para esto sirve la oración, a esto mira este matrimonio espiritual, hijas mías, a que nazcan obras. Este es el sentido de la oración teresiana, no por voluntarismo pelagianista, sino por identificación con Jesucristo, que es asimilar su virtud, la virtud de Cristo. Y la oración tiende a eso. La oración no es fin en sí misma. La oración es medio para identificación con Jesucristo, para la novedad de vida, la mariposica blanca muy graciosa, como veremos en las moradas. Entonces se pone a escribir este libro, como digo, en cuanto funda el convento de San José, 1563, en cuanto ella está viviendo en San José. Y seguramente no lo termina, si es que ha comenzado a principios, muy principios del 63, o inclusive podría ser en los últimos días del 62, recién llegada a San José, y parece ser que no lo termina hasta 1564. Por tanto, aunque yo voy exponiendo las obras de la santa cronológicamente,
aquí me contradigo un poco y no me contradigo, porque el camino es anterior a la vida, anterior a la segunda vida. Porque la vida que tenemos hoy, la que leemos hoy, es de 1565. Solo que como está hecha sobre la de 1562, lo conceptuamos la primera de sus obras, cuando ella se lanza como escritora. Pero la primera obra realmente escrita entera, antes que la segunda redacción de la vida, es la primera redacción del Camino. La segunda redacción del Camino vendrá algunos años después. Y es la obra que junto con las moradas, la santa concibe como más con estructura de libro. O sea, la vida es una gran cuenta de conciencia que ella escribe para sus confesores. Esto es como un manual, como unas constituciones más amplias, más elásticas, más coloquiales, y por eso ella desea que se edite y se publique El Camino de Perfección, incluso en vida. Y por eso es el primero que se publica, porque no se puede en su vida, un año después de su muerte, gracias, como hablábamos anoche, al obispo de Évora, muy amigo suyo, don Teutonio de Braganza. En cuanto escribe el libro, que lo termina, como digo, en el 64, pues empiezan a gozarlo en el manuscrito las monjitas de San José. Pero en el 67 pasa por Ávila Fray Juan Bautista Rubeo de Rávena, el prior general de los carmelitas. Se queda prendado, lo veremos esta tarde en la charla que les quiero dar, se queda prendado, porque empalma muy bien con esta, del espíritu de San José de Ávila como un primitivo Carmelo, y le dice a la santa que funde tantos monasterios cuantos pelos tiene en la cabeza, y le da licencia para 2 de frailes, que ella entonces aprovecha y dice, si tuviéramos ramas de varones, y le da para 2 de frailes. Y entonces, en cuanto tiene esa licencia, en un par de meses, la santa pone en danza a la gente y se va a fundar a Medina del Campo, porque era la ciudad más populosa de Castilla, con muchos mercados de ganado y mucho comercio, y ella quería sus conventos donde tuvieran proyección y donde se les conociera y pudieran venir vocaciones. En esto ella tenía mucha vista comercial. No, luego ya vino la moda o la costumbre, muchas otras carmelitas, y la Madre Maravilla fue mucho por ahí, fundó muchos sus monasterios en el campo, aislados, pero la santa no. La santa los quería en medio de las ciudades, primero que sirvieran de despertador y de presencia evangélica fuerte. Bueno, ahora se dice presencia profética. Bien, pero en su tiempo que fueran también reclamo de vocaciones. Así es que fundó en Medina del Campo. Cuando surge el convento de Medina, que se llena enseguida, surge muy pronto el de Malagón, que se llena enseguida, porque no solo se llenaba de jóvenes, además de la mejor sociedad española, algunas también entraban paralegas, en fin, pero eran gente de muchos chinchingas que entraban. Y luego, no solo, sino que venían monjas de la Encarnación. De cada convento que fundaba decían 2 o 3 de la Encarnación, vamos allá donde doña Teresa, que vamos a ser monjas en condiciones, y algunas le dieron buen resultado y las puso de prioras y todo, y algunas eran primas suyas, bastantes. Bueno, la cuestión es que viene Malagón, tercero, y viene Valladolid, el cuarto, y viene Toledo, el quinto, y estamos en 1569, 69-70, o sea que hace 5 años que ha escrito el Camino de Perfección y ya tiene 5 conventos. Pues los conventos empiezan naturalmente a pedirle que quieren ese libro, y porque había que copiarlo de unas a otras, empiezan a copiarlo, le piden todo. Pero entonces ella comprende que el libro está redactado en forma demasiado familiar. Entonces dice, no, vamos a rehacer este libro, vamos a quitarle coloquialidad. Nunca era capaz de quitársela porque ella era la espontaneidad con patas, pero en fin, vamos a quitarle y vamos a organizarlo más y vamos a darle un poquito de mejor presentación. Y entonces escribe la segunda redacción del Camino de Perfección en 1569,
recién habiendo fundado el convento de Toledo. Toledo le encantaba a ella. Toledo decía que tenía un temple que le probaba muy bien. La santa era muy... Yo me consuelo con ella porque soy igual. Era muy meteopática. Meteopática no es que metas mucho la pata, es que te afecta el tiempo, ¿no? Pero vamos, yo soy meteopático en los dos sentidos. Y ella, pues, llega a tal sitio. He llegado a Beas, oh, tierra admirable y de buen temple. He llegado a Toledo, nada me prueba como aquí. Estoy en Ávila, parece mentira que soy de aquí porque me sienta fatal el tiempo. A veces habla hasta de la luna, que yo la entiendo muy bien. Todo eso nos influye mucho. Bueno, o a quien le influya, en fin. Y si a alguno no le influye, pues yo me alegro, que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero al que le influye, pues... Y entonces ella en Toledo se encontraba divinamente. Y tenía una celda muy simpática que daba a la huerta y se sentía muy bien en Toledo. Además, Toledo era Toledo y era la capital del imperio, había sido, acababa de serlo, y entonces allí tenía muchos contactos, conocía muy buenos teólogos, sacerdotes, en fin, Toledo fue para ella muchas cosas. Tanto que escribió allí la segunda redacción del Camino y la mitad de las Moradas. La otra mitad la terminó en Ávila. Pues comenzó a escribir allí, mejoró un poquito la letra dentro de lo que ella podía, porque la letra de la santa revela una personalidad espectacular. La letra de la santa es una maravilla. Ahora han hecho una programita de esos en internet que te puedes poner entre los diversos tipos de letras con los que podemos escribir los documentos, puedes descargar la de la santa y escribir una carta con la letra de la santa y todo. Sí, la han hecho. Y bueno, la letra de la santa es personalísima, personalísima. Hay una que se le parece mucho, porque aprendió de ella, le dijo, tenga esta cuartilla y aprenda a escribir. No sabía escribir nada, analfabeta. La Beata Ana de San Bartolomé. Y copiando de la cuartilla de la santa aprendió, hizo una letra muy parecida, pero con menos personalidad. A mí me gusta mucho la grafología y creo mucho en la grafología. Y la letra de la santa es una maravilla. Pero eso es para otra conferencia. Si es que cada tema transversal que vamos tocando es para otra conferencia. Pero en fin, bueno, pues mejoró un poquito la letra, buscó un buen cartapacio de pergamino para escribirlo, ya que quedara bien, y distribuyó diversamente el libro, porque como he dicho, el número de capítulos, que eran 73, pasa a 42, en unas 200 páginas, como un poco más grande de tamaño cuartilla, más pequeño que el libro de la vida y que el de las Moradas. Por eso le llama también el librillo, porque el formato es más pequeño. Bien, y luego esa segunda redacción de Toledo, la primera redacción se llama del Escorial, porque Felipe II tuvo muchísimo interés en que los libros de la Santa Madre, que ya en vida se la llamaba la Santa Madre, pues quedaran en la biblioteca del Escorial, que él había fundado. Y entonces el libro de la vida está en el Escorial, y las fundaciones están en el Escorial, y el primer códice la primera redacción, mejor dicho, redacción del Camino de Perfección está en el Escorial. Las Moradas están en Sevilla, en las Carmelitas de Sevilla, porque don Pedro Cerezo Pardo tenía una hija ahí, lo regaló a las Carmelitas de Sevilla, están ahí. Pero todos los demás están en el Escorial. Menos la segunda redacción del Camino de Perfección, que es esta de la que estamos hablando, más retocada y más pulida, que está en las Carmelitas Descalzas de Valladolid. Por eso decimos el camino CE o CV, el camino del Escorial o el camino de Valladolid. Casi siempre se cita el CV, porque es la segunda redacción y es la definitiva. Pero cuando quieres ir al pensamiento original y a la expresión fresca y directa de la santa, tienes que ir al camino del Escorial. Y hay cosas del Escorial que no están en el de Valladolid. Vamos a ver un poquito cómo escribe el camino. Bueno, vamos a decir que ya, habiendo compuesto la segunda redacción en el 69, luego surgieron 3 códices revisados por ella, porque se hicieron muchas copias, como decimos, y entonces varias de estas copias
fueron revisadas y autorizadas por la santa, porque claro, una monjita, entre campanazo y campanazo, copiando un libro a mano, pues se pueden ir muchas cosas, o copiar mal, o quedarse dormida la monja, y entonces pues tiene que revisar la autora. Se hacían muchas copias, entonces se decían traslados. Se ha trasladado el libro. Y la santa revisó 3, por eso digo que es que la santa trabajó inmensamente, con lo que rezó, con lo que atendió a monjas, con lo que viajó, con lo que... Yo no sé cómo esta mujer tenía tiempo, claro, como digo, dormía 3 o 4 horas, no estaba pendiente de sí misma y era una asistencia del Señor fuera de serie para que hiciera lo que hizo. Entonces revisó 3 copias, 3 códices, el de Salamanca, el de Madrid y el de Toledo. Esos 3 están revisados por ella, así como los códices del Cántico Espiritual y de la Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz, que no se conservan los originales de San Juan de la Cruz, son códices revisados también por ella. El de San Lucas de Barrameda, etc. Bueno, pues como ya estaba el libro corriendo, ya tenía carta de ciudadanía y patente de corso, porque estaba muy revisado por la santa, ya en 1576 hay conatos muy serios para editarlo, y la santa desea que se edite para que en vez de tanta copia, porque sus conventos ya iban a más, en 1576, pues fíjese, en 1575 ya había fundado Sevilla, que era la 11ª fundación, y en el 76 está un año entero en Sevilla, que es de donde más se detuvo, pasando los Quiries, y en el 76 sale de Sevilla. Durante Sevilla ya se había fundado Caravaca de la Cruz sin ir ella, que era la 12ª fundación, y después hay un parón ahí grande porque la persecución a la reforma fue terrible por parte de los calzados y del nuncio Sega, que había sucedido al nuncio Ormaneto, que era un santo, pero este iba por ellos. Ya hablaremos de eso esta tarde. Entonces 12 fundaciones había ya, y varias de frailes, y muchas pretendientes que querían entrar, y para ellas también era una cosa buena el libro. Y entonces la santa quiere que se edite. Toma contactos para esto con don Teutonio de Braganza, pero la cosa no cuaja, como digo, y no se editará hasta un año después de la muerte de la santa, solo el Camino, sin que las otras obras se publiquen hasta 5 años después, en 1588. Pero esta edición que se hace en el 83 es un poco traicionera porque primero tiene muchas faltas, aunque está muy revisada y todo, pero claro, una primera edición siempre. Y luego porque hace creer que es el único camino que hay. Y en esta creencia se permanece, incluso la orden, hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII no se cae en la cuenta de que son 2 redacciones del Camino. Y entonces estaba fundido porque había mezcla de las 2 en la edición de don Teutonio de Braganza. Bien, vamos a ver qué es lo que dice la santa en el Camino, algo de lo que dice. Los primeros capítulos son un grito, porque ella explica por qué ha hecho el convento de San José, qué causas la han movido a hacerlo en tanta estrechura, como ella dice. Y entonces son un grito de celo apostólico, de pasión por la Iglesia, de dolor por las almas, de solicitud por los sacerdotes. Ha hecho para eso el convento, porque venida a saber los daños de Francia, ya hemos hablado de esto, de estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta, fatiguéme mucho. Y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Dirá que qué podía hacer ella, y entonces repite una cosa que dice con mucha frecuencia en sus obras: yo me vi mujer y ruin, claro, en el siglo XVI, en España, una mujer sola, sin blanca, como dirá ella, sin una perra chica. ¿Y qué puedo hacer yo? Y la Iglesia se está desangrando, los curas están de aquella manera, la herejía se extiende, los pecadores, y a mí me parte el corazón ver esto, pero cuando me das a probar tanto dolor por esto, es que quieres que yo haga, ¿y qué puedo yo hacer? Y es una maravilla. El inicio del camino es una maravilla que nos sirve a nosotros, porque el peligro es que hagamos torres sin fundamento y que nos pongamos objetivos grandes por no cumplir los pequeños que Dios nos encomienda. Dice ella:
Determiné, que es palabra muy teresiana, que luego usará en el camino, cuando hable de que hay que llegar a la oración. Importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar allí. Allí es el agua viva de la gracia. Siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino, uno tenga corazón para los trabajos que hay en él, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, murmure quien murmurare, siquiera se hunda el mundo. Una grande y muy determinada determinación. Pues aquí otra vez es la mujer de la voluntad, Teresa. ¿Qué puedo yo hacer, Señor, si no valgo nada, si no soy nada, si además soy mujer? Y entonces dice, determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Este es el móvil de su reforma, de su fundación de San José, el portalico de Belén, la copia de la vida de Cristo. Ayudar al crucificado, seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Y para eso le ayudará una estrecha clausura. Confiada en la gran bondad de Dios. ¿Y cómo era la manera, según ella concebía, o mejor dicho, según Dios le inspiraba, de seguir los consejos evangélicos? Que todas ocupadas en oración, lo decíamos ayer, por los que son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor nuestro, que tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien, que parece le querrían tornar ahora a la cruz estos traidores y que no tuviese a dónde reclinar la cabeza. Y a partir de aquí comienza una de las exclamaciones con que ella corta constantemente su discurso narrativo para transformarlo en grito orante. Se dirige al Señor: oh Redentor mío. ¿Qué es esto ahora de los cristianos? Una exclamación por la situación de la Iglesia que se encuentra. Para terminar diciendo en el capítulo de nuevo a sus monjas: para estos juntó aquí el Señor. Este es vuestro llamamiento, estos han de ser vuestros negocios, estos vuestros deseos, aquí vuestras lágrimas, estas vuestras peticiones. ¿Y a qué se está refiriendo? A lo que ha dicho arriba, que le quiebra el corazón ver tantas almas como se pierden. A continuación comienza a hablar del bien de la pobreza, ya hablaremos esta tarde, la pobreza exterior e interior, y cita a Santa Clara. Tengamos en cuenta que ella había fundado, como digo, el 24 de agosto de 1562, 12 días antes. El 12 de agosto, que entonces era Santa Clara, ahora lo trasladaron al 11, porque la dichosa reforma litúrgica que padecemos no dejó tranquilos ni a los santos, ni en su sitio quietos, las movieron, pero antes Santa Clara era el 12. Pues Santa Clara, un día que comulgaba Santa Teresa, ese día de Santa Clara, se le apareció y la enseñó cómo tenía que ser su monasterio. Pues la cita aquí a Santa Clara, capítulo 3, sigue hablando, eso es para leerlo, claro, sigue hablando de la pobreza, o sea, objetivo de su monasterio, el celo de las almas, la pasión por la Iglesia, los letrados y predicadores que combatan en los púlpitos, pero para que ellos sean como deben, nosotras encerradas combatimos con la oración y la penitencia y la pobreza. Grandes muros son los de la pobreza, dice ella. Y ya está planteado el cimiento del edificio. Pero ahora les enseña cómo levantar las paredes. Y ellas le han pedido que las enseñe a hacer oración y no las enseña a hacer oración. No. Les enseña 3 virtudes y le dice, acá, estamos en el capítulo 4 ya, estoy en el camino del Escorial, porque yo siempre me gusta hablar así primero por el del Escorial. Entonces,
En el capítulo 4 acomete ya el tratamiento de la primera parte del libro. En el Códice de Valladolid es el capítulo 3. Y aborda, como digo, de qué va a tratar. Y da un mentís a petición de sus monjas. Porque dice, ¿me habéis pedido que os hable de oración? Pues allá voy, que no os voy a hablar de oración, sino de virtudes. Acá, solas estas tres cosas nos pide el Señor. Y este es el trípode en el que se asienta el espíritu todo de su reforma y el auténtico aire de familia que se percibe en un Carmelo, si es lo que soñó de él Santa Teresa. Si sus monjas son, según frase de la madre, tales cuales yo las pintaba en mis deseos, y entre sus defectos no tenían fuerza mis virtudes. Entonces, si son así, deben ser un puñado de pobrecillas, solas 15, dice al principio, luego dice 13 como Cristo y los apóstoles, y luego dirá no han de ser más de 20, porque comprendió que era muy poco el número de 13 o 15, para cuando van envejeciendo, enfermándose, pues se bloquea la cosa, subió hasta 20 y luego ya permitieron a 21, que es el tope. Y entonces les dice, acá solas estas tres cosas nos pide el Señor. Y plantea, como digo, el verdadero espíritu de la Carmelita descalza. Amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Y dedica la primera parte del libro, digamos la primera mitad, a explanar estas tres virtudes y a exponerlas en manera sumamente práctica, cómo deben ser vividas por sus hijas en una vida de estrecho encerramiento y despego del mundo en un convento de clausura. Amor de unas con otras. Salta hace 2 capítulos introductorios, siempre estoy en el Escorial, y en el 6 plantea estas tres virtudes que digo. Y ella entiende así el amor en una comunidad. Da un salto cualitativo, porque ella había vivido una vida religiosa, ¿cómo explicarlo? En que la comunidad era una cosa, digamos si valen las expresiones, estructural, pero no vital. No era una realidad cordial, sino jurídica. Ella se había movido en una comunidad de, como digo, 100 y pico, casi 200 mujeres, en que la comunidad servía de vehículo de oración, rezaban juntas el oficio coral, la comunidad, y los capítulos conventuales para la organización de la vida monástica, pero poco más. No había trabajo comunitario. El trabajo que daba para las legas o para las que tenían que ganarse las habichuelas, o para las que salían a pedir limosna, pues pedían. No había trabajo comunitario, no había recreaciones comunitarias. Y entonces eso favorecía los grupismos, las amistades particulares, que en algún caso eran hasta imprescindibles si eran amistades no malas, no posesivas, pero bien un grupo de amigas que se ayudaban en su monjío, en su vida religiosa. Pero ella no había vivido esa experiencia de familia, de comunidad entendida como algo que brota no desde la ley, no desde la imposición canónica, sino desde el amor. Y claro, eso es desde una visión de fe enorme, porque es una comunidad, es una familia en la que tú entras desde fuera y ya te la encuentras hecha, pero en definitiva si nos ponemos a ver nuestra propia familia es igual, ninguno la hemos elegido tampoco. Decimos los religiosos, los hermanos de comunidad, y yo no los he elegido. Tienes que lidiar cada uno con su edad, con su físico, con su educación y con sus manías, pero en la familia al final es igual, tampoco lo has elegido. Entonces no hagamos bueno aquello de Voltaire, ¿no? De los jesuitas, se juntan sin conocerse, viven sin quererse y mueren sin llorarse. Bueno, pues Santa Teresa encuentra una comunidad y quiere hacer una familia, y lo consigue.
En esto juega un papel muy importante el número reducido, pero sobre todo lo que se llamaría en el Carmelo el aire de familia. El aire de familia es un estilo, es una manera sustentada porque la vida femenina tiene que ser así, por costumbres, por tradicioncitas, por fiestitas, por cositas, que esos son cuadrículas donde eso se sostiene también. Pero ¿cómo es el secreto de esa comunidad fraterna que entiende Teresa? Primero, avisa contra las amistades particulares. En amaros mucho va muy mucho, porque no hay cosa enojosa que no se pase presto en los que se aman, y recia ha de ser cuando de enojo. Parece, o sea, está diciendo, quereos mucho, pero a continuación avisa. Parece que lo demasiado entre nosotras no puede ser malo, y trae tanto mal y tantas imperfecciones consigo que no creo lo creerá sino quien ha sido testigo de vista. Aquí hace el demonio muchos enriedos que en conciencias que tratan groseramente de contentar a Dios se sienten poco y les parece virtud, y las que tratan de perfección lo entienden mucho, porque poco a poco quita la fuerza a la voluntad para que del todo se emplee en amar a Dios. Está hablando de las posesividades egoístas, de los apegos, de las amistades que fijan la memoria y el interés en una persona, y esto se puede sublimar y decir que es que me ayuda mucho a amar a Dios, y ella lo sabe y dice, en mujeres creo debe ser aún más que en hombres. Bueno, no siempre, no necesariamente. Y hace otros daños a la comunidad muy notorios, porque de aquí viene, y entonces pone el acento en lo que quiere señalar. De aquí viene el no amar tanto a todas. Este es su sentido de la fraternidad. Amor universal entre 13. Recreaciones siempre en común. Este es el sentido del silencio. No buscar a la otra para hablarle, porque la mayoría de las veces será para murmurar y para quejarse y para... Siempre en común, siempre en común. A veces con licencia de la priora, y para eso la figura de la priora es vital, porque es el desaguadero de las monjas para las licencias, para las quejas y para los lloros. Pero de buscar a una más que a otra dice que viene el sentir el agravio que se hace a aquella, el desear tener para regalarla, el buscar tiempo para hablarla, y muchas veces más para decirle lo que la quiere que lo que ama a Dios. Porque estas amistades grandes nunca las ordena el demonio para que más sirvan al Señor, sino para comenzar bandos en las religiones. Y de estas amistades, dice ella, recordando la encarnación, querría yo muchas a donde hay gran convento, en San José, que no son más de 13, ni lo han de ser ningunas. Y este es la sentencia fundamental del capítulo. Todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Es la universalidad del amor, sin recortes, sin búsquedas de sí mismo, sin egoísmos sublimados, sin posesividades, sin afectividades frustradas. Todas. Y guárdense por amor de Dios de estas particularidades, por santas que sean, que aun entre hermanos suele ser ponzoña. No consintamos sea esclava de nadie nuestra voluntad, sino del que la compró con su sangre. Primer capítulo donde trata fuertemente, como ven, empieza fuerte, del amor fraterno, y luego dice que para esto es necesario no estar a solas, sino todas juntas. Hay una novedad en los conventos de carmelitas descalzas, que no tienen sala de labor, dice la santa. Aquí nunca ha de haber casa de labor. Ella no usa la palabra sala, las carmelitas descalzas nunca dirán sala, que sala es palabra de mundo.
Los otros conventos, otras órdenes, pues las salesas, las clarisas, lo que es la sala del amor. Bueno, es un influjo ya de los siglos más tardíos. Cuando se fundaron no decía sala. La santa dice pieza. Es una cosa como más humilde. La pieza se lo ha conservado mucho en los países hispanoamericanos, porque ahora se habla mejor castellano en Hispanoamérica que en España, desgraciadamente. Hispanoamérica, yo no sé de dónde sale el Latinoamérica. Somos muy latinos y tenemos que rezar mucho en latín, pero vamos, nosotros somos, es verdad que españoles, aquí no vinieron los latinos. Bueno, pues entonces, Iberoamérica tampoco, porque éramos celtíberos los españoles, sería Celtiberioamérica, pero no, acabamos antes con Hispanoamérica o América Española o lo que quieran. Bueno, total, que ahora ya lo que son es Estados Unidos, fíjese. Bueno, la cuestión es que ella dice pieza, la pieza de recreación, y nunca es una sala donde las monjas se juntan a trabajar, siempre cada una trabajando en su celda, y si es un trabajo que en la celda no se puede realizar, en una oficina, pero solas, para no hablarse. Bien, pues segundo capítulo que trata del amor. ¿Cuál es amor espiritual y cuál no lo es? Hay dos modos de amor, dice ella. Uno, puro espiritual, porque ninguna cosa parece le toca la sensualidad ni la ternura de nuestra naturaleza. Otro es espiritual, pero junta con él nuestra sensualidad y flaqueza. O sea, los dos amores son espirituales, pero hay que cultivar el que es espiritual puro, sin falsas sublimaciones. Y entonces aquí empieza a tratar del apego, de los demasiados cariños y dependencias de las monjas con los confesores. Y esto nos vale a cualquiera, porque en el momento que dejemos que se nos peguen las almas, o que las consideremos nuestras, o que le tengamos celos a otro que las confiesa, o mil chiquilladas ridículas en que caemos los curas, pues estamos cayendo en lo mismo que esto. Amor espiritual, pero en el cual se mezcla nuestra sensualidad y flaqueza. Y empieza a hablar de los letrados. Y sigue en el modo de amar al prójimo. En fin, los capítulos del amor son preciosos y es toda la primera parte del libro del Camino de Perfección. Capítulo 12, que en el Valladolid es el 8, empieza a hablar de la segunda virtud que les había dicho, que ya está tratada de alguna manera en estos capítulos anteriores, el desasimiento. Y hay que desasirse de todo, interior y exteriormente. Recordemos que los dos primeros capítulos del libro los había dedicado a hablar de la pobreza material, por lo tanto ese tema ya está ventilado. Entonces aquí va más allá en el desprendimiento. Se trata de darnos todas al todo, sin hacernos partes. Esta idea es muy querida de la santa. Dice que nuestra alma está hecha pedazos, dice en algunos lugares, que estamos hechos partes. Tanto más lejos estamos de la identificación con Jesucristo, tanto más padecemos una disgregación desintegradora. O sea, cuando se vive en Dios, las facultades del alma, la parte emocional, afectiva, sensual y sexual, todo se armoniza, se integra, se va como encuadrando. De lo contrario, estamos hechos partes. Y al estar hechos partes, no estamos libres, no estamos desasidos. Y de esto es de lo que habla aquí la santa, del desasimiento de los deudos, dice ella, de la familia. Apartarlos de la memoria lo más que pudiéramos, quererlos mucho, pero quererlos para Dios, para hacerles el bien para Dios. Pero no está la monja pendiente de que vaya al locutorio cada mes su familia a llenarle la cabeza de noticias del pueblo, porque eso no es desasimiento. Los deudos es el mundo que más se apega y más malo de desapegar, dice ella. Hay que desasirse de todo. De los dineros ya están desasidas, de las coqueterías de mujer, de las cosas. Bueno, antes más, ahora se vuelven a teñir el chuflo de rubio cada vez que pueden. Pero no vale nada de eso, viene a decir en el capítulo 14, que es el 10 de Valladolid, si no se deshacen de sí mismas. Y aquí entra
el maridaje entre ese desasimiento de todo y el amor del que he hablado, porque a ese desasimiento solo se llega mirando hacia el otro, no mirándose a sí mismo. Prosigue la mortificación que se ha de adquirir en las enfermedades. Esto es muy útil. Y el segundo, cómo ha de tener en poco la vida el verdadero amador de Dios. Y dice a sus monjas que si no os determináis a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, no haréis nada. Bien, y en el siguiente capítulo toca uno de sus temas más queridos, que es el de los puntos de honra. La honra es lo que diríamos el pundonor, el amor propio, el que no me toquen ni me menosprecien esto, ni me minusvaloren, y esto se carga a las perfecciones. Y cómo ha de huir de los puntos y razones del mundo el que quiera llegarse a la verdadera razón que es Cristo. Esos son los siguientes capítulos y hasta el 24. Y entonces en el 24 es la segunda parte. He dicho al principio que tiene 3 partes, pero tiene 2 partes, pero en realidad serían 3, en el sentido de que la segunda se puede subdividir en 2. La primera parte ya está tratada, como gato sobre ascuas, que es las virtudes. Y las virtudes son estas 3, con muchas concreciones que hay que leerla a ella para verlas. Amor de unas con otras, desasimiento de todo lo que hago y humildad verdadera. Por eso ha tratado del desechar los puntos de honra, el amor propio, si me consideran, si no me consideran, etc. Y en el capítulo 24 dice, bueno, diréis que para qué he dicho yo todo esto hasta aquí. Si me habíais pedido que os enseñara a hablar de la oración, pues porque sin estos preliminares no hay oración posible, porque hacía falta esto para que sepáis hacer oración. Ahora vamos a ver la oración. Y entonces redunda un poquito en lo que había tratado en los capítulos 10 al 21 de la vida, en los 4 grados de regar el huerto, sobre todo en lo concerniente al sueño de las potencias y a la oración de quietud. Y llega un poquito también a tocar el matrimonio, el desposorio espiritual, no el matrimonio, porque ella tampoco había llegado al matrimonio entonces. Al inicio tiene un par de capítulos interesantes donde trata de solventar la cuestión de si todos somos llamados a la contemplación o no. Y es difícil extraer una conclusión rotunda, porque dice que el verdadero humilde ha de ir contento por el camino que le lleva el Señor. Después se podría extraer de su pensamiento, sobre todo las moradas, que efectivamente todos estamos llamados a la contemplación infusa. Pero en el camino dice que viene a decir que unas han de ser Marta, otras María, pero que el mal sería no quedar, o sea, quedar por nosotras, que no pongamos lo suficiente de nuestra parte para llegar a la contemplación, los trabajos de los contemplativos, y empieza a hablar de, como digo, esos grados de oración que están tratados ya en la vida, pero que aquí afina más y usa imágenes como la del niño que está mamando la leche de su madre. Así el Señor pone sus gustos en el alma, que está haciendo oración y en la cual suspende el ejercicio de las potencias, etc. Bien, cuando le parece que ha tratado suficientemente de estos temas, entonces en el capítulo 44-43, que es el 26 del Códice de Valladolid, se le ocurre hacer una maravilla que nos deja ya para siempre, que es el comentario al Pater Noster. Y esa sería la tercera parte, o la segunda secunde, del camino de perfección. Primera parte, las virtudes; segunda, la oración. Al revés de cómo lo haríamos nosotros. Y en esa segunda parte de la oración, primero hay una serie de capítulos, que son 20, en los que trata de los diversos grados de oración, abundando en lo que había escrito en la vida y matizando algunos conceptos y aquilatando, aunque lo de la vida está mejor sistematizado.
Y desemboca en la oración de las oraciones, que dice, bueno, ya que me habéis pedido hacer oración, os voy a enseñar con el modelo de toda oración, que es el Pater Noster. Y en el Pater Noster hace un comentario originalísimo, que no tiene nada que ver con los comentarios de los padres de la Iglesia, de un San Cipriano, por ejemplo, un San Agustín, al Pater Noster, sino que son aplicaciones muy prácticas, a veces muy místicas, y la mayoría de las veces muy prácticas. La crema del comentario al Pater Noster, porque ya termino y no me detengo más porque si no es otra conferencia sobre el comentario al Pater Noster y estoy haciendo el esfuerzo psicológico de echarme la rienda porque si no me conozco y me lanzo. Si empiezo a comentar la primera palabra, no paro, porque los últimos ejercicios los he dado sobre el Pater Noster en Santa Teresa. Quiere decirse, la crema del comentario son los 3 capítulos o 4, no recuerdo, me parece que son 3, referidos a la Eucaristía, al Panem Nostrum cotidiano. Es uno de los mejores tratados eucarísticos que se han escrito, donde la Santa habla, se enfrenta con el Padre Eterno, se pone a reprocharle al Padre Eterno que nos haya dejado aquí a su Hijo bajo las especies sacramentales, siendo así que se lo íbamos a tratar tan mal. Los desacatos a la Eucaristía, que le rompen el corazón a Santa Teresa y que hoy lloraría más que entonces, porque como digo, hoy no son solo de parte de los luteranos, sino de los mismos católicos. La indignidad de los sacerdotes, las misas sacrílegas, las comuniones, todo eso de alguna manera, ¿cómo tratamos tan mal? No lo leo siquiera. Que si lo leo, primero que no terminamos y segundo que lloramos todos porque son unos exclamaciones encendidas de las más preciosas que tienen las obras de Santa Teresa. Esos capítulos, pues ahí los tienen y léanlos después ante el Santísimo. Yo se los doy en el códice porque es que me lío siempre con los textos, pero en el de Valladolid, el 33, 34 y 35 del Camino de Valladolid. Y el 35 es una exclamación al Padre Eterno, todo él, maravilloso, y además son capítulos provechosísimos para aprender a dar gracias después de haber recibido el Santísimo Sacramento, que es algo que tenemos muy descuidado, la acción de gracias. Y decía el Padre Rollo Marín que muchas almas, también consagradas en los conventos, claro, porque se va enseguida al desayuno, someten a Jesús sacramentado un baño de café caliente todas las mañanas, porque se va directamente, no se espera ni a que se consuman las especies sacramentales. Y entonces, me parece que era Rollo, no me acuerdo ya, pero creo que sí. Total, que ahí enseña a la Santa a dar muchas gracias, y ahí dice cosas sobre la Eucaristía preciosas, y esto lo ponemos en relación a otra obrita suya minúscula, que no es obra como tal, sino que son 4 papeles sueltos, que son las exclamaciones que en una época de su vida le dio por escribir después de comulgar. En la acción de gracias de comulgar escribía, son 16 oraciones preciosas, que de las que nos podemos servir algunos días para dar gracias después de comulgar, aunque no es lo ideal ni a oraciones compuestas ni nada, pero esas oraciones de Santa Teresa son todo fuego.